Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes compartiendo un momento la palabra de Dios. Y estaba reflexionando en el día anterior en las necesidades que todos estamos pasando en estos momentos de contingencia. Y en la semana pasada estuvieron trabajando algunas personas limpiando el techo de la casa de Dios, del templo, y al final del día fueron a buscar unos refrescos para beber. Cuando llegaron los refrescos, los sirvieron las personas que eran 2 personas trabajando, y cuando me entregaron el refresco, pude reflexionar un momento acerca de la gratitud. En otro tiempo, quizás cuando no sucedan contingencias como la que estamos viviendo, un refresco o un vaso con agua podría pasar muy desapercibido. En verdad que fue un momento tan especial dar gracias a Dios por un sencillo refresco, un poco de agua, y darle gracias a Dios porque tenemos ese líquido para refrescarnos un momento. Hablamos acerca del tema esos minutitos. Todos asentaron con la cabeza diciendo, es verdad, en otro tiempo lo pasamos desapercibido. En tiempos de escasez, dice un dicho secular que cuando hay hambre, no hay mal pan. Lo mismo sucede con el vital líquido, el agua. El agua tan necesaria llega en el momento justo para refrescar el cuerpo, el corazón y el alma. Y ayer reflexionábamos exactamente acerca de esto, la gratitud que cada uno de nosotros puede dar a Dios por lo que tiene. Aún teniendo poco, debemos de dar gracias a Dios. Quiero compartir en este momento algo de la escritura y la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 24, versos 12 al 14. Dice la escritura en Mateo 24, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amigos y personas han preguntado, ¿es el fin en este momento? Yo puedo decir que creo que es parte de los últimos tiempos. Hace 40 años atrás, escuchabas que tembló en tal ciudad o en tal país y pasaba largo tiempo y volvió a temblar en tal país, otro país, y pasaba largo tiempo y volvió a temblar en tal lugar. Hasta que un día, de niño, me tocó en la ciudad de Veracruz un temblor. Estábamos en casa de unos amigos. Si nos están viendo en estos momentos esos amigos, vecinos de la infancia, los Izaguirre Mandujano, les mando un caluroso saludo y abrazo fraternal. Estaba yo en casa de ellos, los vecinos, estábamos niños y estábamos jugando en una mesa, unos carritos, y tirábamos el carrito de un lado a otro lado cuando empieza el temblor. Empieza un temblor muy fuerte en la ciudad de Veracruz, Puerto, y el carrito vimos cómo salió disparado de un lado.
Empezaron los gritos, está temblando, está temblando, está temblando. Todos éramos niños, salimos corriendo a la calle. Escuchábamos de situaciones, conflictos, por ejemplo, después de ese temblor, la guerra. Escuchar, por ejemplo, de la guerra de Argentina contra cierto país de primer mundo, y fue la famosa guerra de las Malvinas, donde la mujer de acero de aquel país levantó todo su ejército contra el país argentino. Estaban peleando por unas islas. Recuerdo que me daba mucho miedo escuchar las noticias de esa época. Se veían escenas en televisión y se veía la muerte, veíamos los soldados, veía gente que moría producto de la guerra. Pasaron años y escuchábamos, por ejemplo, de alguna catástrofe en otro país. Pasaron más años todavía, estamos hablando de aproximadamente unos 35 años atrás. Y vi en una revista de aquí de La Nación en México, vi una revista muy interesante y salía una imagen en esa revista afamada, la imagen de un tsunami, y decía tsunami, la ola de la muerte, y decían olas de 20 y de 30 metros de altura sepultan ciudades. Era pequeño, era un niño y no sabíamos qué era eso. Al paso de los años fuimos viendo imágenes y videos de tsunamis y encontrando en la palabra de Dios que habla acerca de los últimos tiempos y habla de temblores en la tierra, y curiosamente en el original, en la escritura, en la Biblia, se encuentran temblores en el mar, que si podríamos interpretar y traducirlo de una manera son los famosos tsunamis. Cuando escuchéis de guerras, de rumores de guerras, pestes, hambres, principio de dolores es este. Creo que lo que estamos pasando en este tiempo va a cambiar la vida del mundo, en verdad. En todo el mundo van a cambiar muchísimas cosas. De cómo veíamos las cosas a cómo viviremos de aquí en adelante. Pero recordemos siempre que el Señor por sobre todas las cosas y depositar la confianza en Él. ¿Cómo vamos a vivir? Cerca de Él, cerca de Dios. Pero también la Escritura habla que de estos últimos tiempos el amor de muchos se apagaría, se enfriaría. En el texto de Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice, y será predicado este evangelio del reino, porque en el evangelio del reino, el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios, el Señor sana a los enfermos, limpia a leprosos, aún hasta resucita a los muertos y echa fuera a los espíritus inmundos, a los demonios, dice su palabra. Ese es el evangelio del reino. El evangelio de las buenas noticias, donde el Señor ama a su pueblo y sigue amando a su pueblo. Esto que está sucediendo, ciertamente el Señor puede permitir lo que está pasando, pero cada uno de nosotros debe depositar la confianza en el Señor de saber que vamos a salir de esta. Y que aún si se agravara, porque se escuchan muchas malas noticias, se va a agravar esto, va a ponerse más difícil. Bueno, pues venga. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Lo vamos a enfrentar creyéndole al Señor que vamos a ser librados, que vamos a salir de esta situación. Dios no nos va a abandonar, no nos ha abandonado, aunque estemos en los últimos tiempos. Y aunque pasemos a una etapa más difícil aún, debemos depositar la confianza en el Señor porque Él está cuidando a todo su pueblo.
Siempre lo ha hecho. Esa es la carta de presentación del Padre Celestial. Siempre Él ha cuidado a su pueblo como la niña de sus ojos. Él cuida a los suyos y los protege. Se asemeja como el ave que cuida a sus polluelos y los cubre. Bajo la sombra de sus alas los tiene el Señor. Pero es verdad también, cabe mencionar que ya queda poco tiempo. No puedo decir cuánto tiempo queda, porque nadie lo sabe, solo el Padre en su propia potestad y autoridad, Él lo sabe. Pero el tiempo que quede, el tiempo que falte para que sea el fin de todas las cosas, ¿cómo lo voy a vivir? Quiero creer y seguir creyendo, como dice este texto, el que persevere hasta el fin, el que crea y siga creyendo, ese es salvo. ¿Cómo voy a demostrar que creo en el Señor? Por mis hechos y por mis actos, por la forma de cómo yo viva. No estoy hablando de si no tenga pecado, porque todos tenemos pecado, todos pecamos y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Lo que dice el Señor, ve y no peques más. Anda y no peques más. Aún a aquella mujer pecadora le llama el Señor y le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Y es un mensaje que es muy actual para todo el pueblo de Dios. Si hemos pecado, nos arrepentimos. Si el pueblo de Dios se humilla, el Señor traerá sanidad a esa región. El pueblo que se ha humillado, el pueblo que se ha bajado de la altura donde está. Humillarse significa en el original allanarse. Es que muchas veces tomamos el lugar y juzgamos las cosas que solamente Dios en su propia potestad y autoridad debe de juzgar. A veces tomamos el lugar de Dios y el Señor no comparte su gloria con nadie. Él es el que juzga. Pero a veces el hombre toma esa postura y esa posición que no le corresponde. El pueblo de Dios necesita humillarse. Necesitamos humillarnos todos para que sea sanada nuestro territorio, sea sanado nuestra tierra. Entonces el Señor se va a manifestar con gloria y poder en el lugar donde su nombre es invocado. Hay un corto tiempo, ciertamente, pero en estos últimos tiempos también el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa ser frío? Yo he encontrado en la Escritura que ser frío significa ser indiferente. En Romanos capítulo 3, verso 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Isaías capítulo 42, verso 20, dice otra palabra, dice, tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero no oye. Y es que nos habla de continuo la palabra de Dios. Y ciertamente su palabra nunca regresa vacía. Pero somos duros de cerviz. Nos dice la palabra, nos dicen los predicadores, nos dicen los pastores, nos dicen las personas que practican la escritura y la palabra, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y escuchamos, pero no ponemos atención a esa palabra. Y cuando llega el día malo, nos agarra mal parados. Caemos. Nos enfriamos. Isaías el profeta dice, tú has visto cosas, muchas cosas, pero no las quieres observar. Los oídos están abiertos, pero nadie quiere oír. En Jeremías capítulo 5, verso 21, oíd esta palabra, pueblo necio e insensible. Y cuando encuentro una palabra fuerte, porque hoy a la gente ya no le puedes decir la palabra de Dios sin que se ofenda.
Me molesta, me ofende esa palabra. Pero es una verdad. Es una verdad que les lastima, que les lesiona, producto de que no queremos humillarnos y no queremos cambiar nuestro estilo, nuestro mal estilo de vida. No lo queremos cambiar. Y nos dan una buena palabra y decimos no. Jeremías 5:21 dice, oíd esto ahora, pueblo necio. Y decimos, no soy necio. Pueblo que no escucha. No, sí escucho. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Señores, hasta el demonio cree y tiembla. Y el pueblo de Dios se convierte en necedad sus actitudes. Porque decimos, no es así. Es que sí creo. No es así. Y Jeremías dice, oigan esto, pueblo necio, son insensibles. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. En Sofonías capítulo 1, verso 6, dice la escritura, a los que han dejado de seguir al Señor. Y nuevamente, no, yo sigo al Señor. Se dejaron de congregar, pero dicen que siguen al Señor. Dejaron de servirlo, pero dicen, yo sirvo al Señor. Pero no lo hacen con sus hechos, solo con sus labios para afuera. Los que han dejado de seguir al Señor y los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Ni en oración hacemos la consulta a Dios, mucho menos a los profetas de Dios. No hacemos consulta delante del Señor, ni a la oración muchas veces llegamos. Señor, ¿qué hay con esto? Padre Celestial, ¿qué tienes con aquello? Con trabajo, la oración del almuerzo. Señor, gracias y ¡bam! Vénganos tu reino. Comemos. Otros dicen, ya está la comida, vamos a dar gracias. ¡Gracias! Vámonos, vénganos tu reino, vamos a comer. Ni nos acordamos muchas veces de tener un minutito para decirle gracias, Señor, por este frijolito, por esas tortillitas. Gracias, Señor, porque tengo esta masita. De verdad que en este mes he aprendido tantas cosas porque pasan personas en verdadera necesidad. A varios de ellos los conozco. Cruzan, tocan la puerta de ahí de la casa y están en una gran necesidad. Dan gracias de verdad por 3 sencillas tortillas. 3 tortillas. Gracias. Antes, cuando había más, se aventaban 8 o 10 el kilo de tortilla. Pero hoy que hay una gran escasez, 3 tortillas produjeron la gratitud de una mujercita agradecida en la puerta de la casa. Si hubiese tenido más tortillas, le daba más tortillas, pero era lo único que tenía. Yo dije, solo tengo 3. No importa, pastor, con eso las voy a calentar. Aquí en la región donde nosotros vivimos, se estila el tener un comal en el patio de la casa y tener 3 piedras y el fuego, y ahí ponen las tortillas y así come muchísima gente. Eso no pasa quizás en otras ciudades, pero aquí sí sucede y sucede mucho. Esas 3 tortillas, ¿qué reflexión puede llegar a tener una persona? Y digo, Señor, gracias porque tenemos un poco de alimento en casa y hay incluso hasta para compartir a otros. Son reflexiones que podemos tener todos y cada uno creo que tendrá su testimonio. Si en el transcurso de esta predicación te gustaría escribirnos un buen comentario acerca de la experiencia que tú has tenido en estos tiempos de dificultad, haznoslo saber a nuestra página oficial de Micue Sureste.
puedes compartirnos lo que Dios te ha mostrado en estos tiempos de dificultad. En Sofonías 1:6, a los que han dejado de servir al Señor, a los que no han buscado al Señor, ni le han consultado. Es tiempo de volver a la oración y a humillarse delante de Dios. Es tiempo de dejar la frialdad y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ser generosos con las personas. Es tiempo de compartir el pan con sencillez de corazón, como en el libro de los Hechos. Y ellos convivían y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Es tiempo de ayudar al pobre, pues al pobre siempre lo tendremos entre nosotros, dice la palabra de Dios. Es tiempo de dar como la viuda pobre, aquella mujer que recibió al profeta Elías y estuvo dispuesta a escuchar una palabra. Le iba mal en ese momento, estaba a punto de la muerte, solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y dice la palabra de Dios que llegó el hombre de Dios y le pidió el alimento y le dijo, tu sierva no tiene más, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y estaba yo buscando unos leñitos, no tenía sentido buscar una gran leña, unos cuantos leñitos para hacer un fuego y hacer una torta y comerlo y dejarnos morir. Y la palabra de Dios a través de los labios del profeta, del hombre de Dios, llega y le dice, dame primero a mí y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Dice la palabra de Dios que la provisión del Señor vino cuando esta mujer obedeció a la voz de Dios y dio el alimento. Digamos que dio todo lo que tenía. Lo dio al Señor en ese momento y el Señor cumplió la promesa de provisión. Y dice un canto de niño, le hizo pan con aceite y con harina y que nunca se le acabó. Nunca se acabó el aceite y la harina. Son las cosas sobrenaturales, pero aquí viene un punto muy importante. Tiene que haber una acción en lo natural para que lo sobrenatural acontezca. Tiene que venir un acto de fe para que se conecten los cielos con la tierra. Tiene que venir las acciones de fe para que se desprenda de los cielos esa promesa de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Pero tiene que haber alguien que lo crea. Es por fe, y siempre ha sido por fe. Las cosas no suceden por casualidad. La fe tuya y mi fe hace que sucedan, aún en los tiempos de dificultad. A esta mujer, Dios le proveyó y Dios cumplió su promesa. En Proverbios capítulo 11, verso 25 nos habla de la generosidad. ¿Cómo damos generosamente? Dice el verso 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es tiempo de ser generosos. Seremos prosperados. Aún de lo poco que tengamos podemos dar. Podemos ayudar. El Señor cumple su promesa en el alma que es generosa. Él saciará. Entonces seremos saciados. Si vamos y somos generosos con aquellas personas que más lo necesitan también. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7, en la versión 60, dice así, todo mundo lo conoce. Este texto, todo mundo lo conoce. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todos conocemos
este texto. En los cultos se repite este texto. En los grupos de amistad se repite este texto. Y el contexto dice que el que sembrare escasamente, escasamente cosechará. Pero el que sembrare generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No que te duela, no con tristeza ni por necesidad. No que te duela, que nadie te obligue. Que nadie te obligue. Porque Dios ama al dador alegre. Y luego la promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es que hay ocasiones en que se conectan los cielos con la tierra, producto de que alguien creyó y Dios le proveyó. Y le proveyó tanto para que esa persona, para que esa familia que creyó, siga haciendo la buena obra de Dios. Hay ocasiones que ocurren milagros completamente inesperados. Y llegó algo y te proveyeron algo. Pero hay ocasiones en que el Señor nos da los recursos y vienen más recursos y vienen más recursos para que hagamos la obra y llevemos bien a otras personas. Sea que acontezca un gran milagro de provisión, o sea que te proveyó el Señor el recurso para comprarlo, es Dios siempre el que se lleva toda la gloria. En Lucas capítulo 6, verso 38, en la versión 60, dice, dad y se os dará. Eso me gusta mucho. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero veamos en la versión NBV. En Lucas capítulo 6, verso 38 dice, den y les darán a ustedes. Es más, le echarán en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este. Mire que hay principios de Dios. El principio es este. Con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. Con la medida, con la misma medida que nosotros medimos, nos medirán. Pero esta versión que sigue me encanta. Es poderosa. Es fascinante la palabra de Dios. Lucas 6:38 en TLA, la versión TLA. Den a los otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. En otras palabras, Dios tiene para ti medida buena, apretada, remecida, rebosante, y tu bendición no tendrás que salir a buscarla. Porque Dios tiene para ti medida buena, apretada, remecida y rebosante, y tu bendición no tendrás que salir a buscarla. Esa es la provisión de Dios cuando hay personas que creen. Mueva su fe. Tome la fe, aplíquela en este momento. Hable con Dios. Si llegó un vasito de agua, dele gracias a Dios.
Si llegó un vasito de agua fría, dele gracias a Dios y pida. Llame al Señor, que el Señor está escuchando a todo su pueblo. Aplique la fe, tome los principios de Dios y verá algo poderoso y sobrenatural. Si tú quieres aprender de este Dios todopoderoso, del Señor Jesucristo, del Padre de la gloria, puedes hacer esta oración junto conmigo y pedirle la provisión de Dios. Cierre sus ojos y le invito a que oremos pidiendo esta provisión en estos tiempos. Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Tú eres el creador de todas las cosas. Creo, Señor, que tú tienes para mí una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y creo que la bendición, Señor, no tendré que salir a buscarla. Llegará hasta mi casa, Señor. Señor, en estos tiempos en que todos estamos resguardados en casa, trae la provisión y trae la bendición, Señor. Mueve los cielos a favor de tu pueblo. Mueve los cielos, Señor, a favor de tus hijos, de los que te creemos, Señor. Y te damos muchas gracias y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Y oramos a ti, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, háznoslo saber a través de nuestra página oficial, Micue Sureste. Haz tu buen comentario ahí en ella y compártenos cómo Dios trajo provisión y bendición para ti en estos tiempos. Dios te bendiga. Ánimo. Vamos a salir de esto. Nos vamos a ver pronto y nos vamos a poder abrazar muy pronto. Dios les bendiga a todos. Hasta donde tú estés, Dios ahí está contigo. Dios te bendiga.